Un niño de apenas 11 años de edad ha muerto tras ser arrollado por una rastra de origen salvadoreño. El menor se conducía en una motocicleta junto a su padre, quien sobrevivió ileso de milagro, mientras que la madre de la víctima llegó a la escena destrozada, pues se encontraba en el hospital cuidando además a su otro hijo que había sido atropellado la semana pasada. Lo arrastró, le tiró el... La madre del menor llegó a la escena y sus ojos no daban crédito a la tragedia que estaba viendo, pues como si de una pesadilla se tratara, ella se encontraba en el hospital Mario Catarino Rivas cuidando a otro de sus hijos que fue atropellado la semana pasada en el mismo punto donde este lunes ocurrió la tragedia. Que lo agarren y que lo metan preso. De esta recuperación ya él ya está bien, pero nunca pensé esto. Tras el hecho, los vecinos y familiares aseguraban que el conductor de la rastra se había dado a la fuga. Sin embargo, minutos más tarde se conoció que el ciudadano salvadoreño se había entregado a las autoridades. Asimismo, la policía informó que dentro de las investigaciones salió a relucir que el padre de la víctima no contaba con licencia para conducir motocicletas. Esta persona dice que sintió temor por su integridad física. Cuando se suscitó el hecho, él había recordado que había pasado un control policial cerca del lugar, por lo que se presentó ante los policías. Hemos verificado en la base de datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y el conductor, el padre del menor, no tiene un permiso de conducir vigente o para motocicleta que se haya emitido. Por otra parte, el gobierno de El Salvador aclaró que la rastra involucrada en el accidente no es propiedad del Estado. Esto debido a que el contenedor tenía etiquetas con la leyenda Gobierno de El Salvador. Según la nota aclaratoria, el camión fue alquilado en el 2024 de forma temporal para trasladar ayudas humanitarias a Costa Rica y posteriormente el propietario del vehículo no retiró dichos logos. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Qué imágenes tan desgarradoras las que hemos visto en este momento. No nos podemos imaginar siquiera el dolor de esta madre ni el de esta familia que ha quedado en luto tras la pérdida de esta criatura. Pero algo similar también ha ocurrido, otra tragedia en otra escena desgarradora. Esto en horas del mediodía en Omoa Cortés, cuando lo que debía ser un viaje escolar rutinario terminó realmente en un aparatoso accidente. 2 menores de 8 años fallecieron y varios gravemente heridos. Bueno, de hecho ya se ha confirmado el tercer fallecido. Se trata de una niña. Allá los traía el del moto porque es el que los jalaba. El carro se le metió porque él era un señor que era conocido de la aldea y de don Alexis nunca. Bueno, incluso mi hija ahí, el niño ahí lo mandaba. Y yo me asusté en ver, ¿verdad? Porque el niño allí viajaba y yo venía en un mototaxi de Omoa, yo corrí a ver, pero no, el niño no venía allí, solo los demás compañeros. Dicen que el carro venía desde allá, zigzagueando, venían 3 personas en el carro, 2 varones y una mujer. La mototaxi estaba aquí bajando a un niño que se queda aquí en el sector, e incluso voló por encima de la mototaxi y el carro quedó patas arriba. El conductor de la camioneta involucrada se entregó voluntariamente a la Policía Nacional y se encuentra bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones. Hasta el momento manejan como hipótesis preliminar que el intento de rebase indebido fue el detonante del mortal choque. El conductor del otro vehículo participante, hablando específicamente de la camioneta Forscape, se entregó a las observación médica. El conductor de la mototaxi, identificado como Alexis Velázquez, también sufrió heridas severas y fue internado en el hospital de Puerto Cortés.
Y cambiamos completamente de noticias. Sin embargo, los niños siguen siendo lamentablemente los protagonistas de estos hechos. El cuerpo sin vida de Neri Yair Sierra Rodríguez, un menor de 10 años, fue encontrado este lunes ya en el Río Grande de Jesús Teodoro, en el departamento de Intibucá, después de haber sido arrastrado por las corrientes de agua hace más de 72 horas. La operación de rescate que inició tras el reporte de su desaparición había generado gran angustia en la familia del fallecido y en la comunidad. Según los informes preliminares, el menor fue arrastrado por este río durante un incidente ocurrido, como ya lo dijimos, el viernes pasado mientras jugaba a las orillas. Nuevamente, un menor ha sido víctima de estas corrientes de agua producto de las lluvias. Recordarán ustedes también, el día viernes nosotros le informábamos acerca de 2 niños, 2 primos que fueron arrastrados también por una corriente, esto en la Cantarero López, aquí en Tegucigalpa, y que lamentablemente sus cuerpos sin vida fueron encontrados también durante este fin de semana. Insistimos fuertemente a todos los padres de familia, cuidar de estas criaturas, por favor, no dejarlos solos en lugares donde ustedes vean que son bastante frecuentes este tipo de incidencias debido al agua. Por supuesto, extremar todas las medidas y siempre estarlos acompañando. Nunca los dejen solos, ni tampoco consideren que una corriente pequeña no es un peligro, porque claramente sí lo es. El agua puede crecer en cualquier momento y ya ven ustedes, puede acabar con la vida de estos menores indefensos. Y debido también a lo que está pasando con todo el sistema educativo, y donde 2 de estos menores, justamente como los del viernes, que salían de su escuela rumbo a su casa y fueron arrastrados por las corrientes, también las autoridades de educación han tomado todas las medidas de precaución, asegurando que ya se va a establecer esta alerta de la cual se ha emitido este día por parte de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, también para todos los departamentos en alerta roja, que son Francisco Morazán, La Paz, Lempira e Intibucá, y conforme a las recomendaciones del sistema de riesgo SINAGER, se ha extendido la suspensión de las clases presenciales por 24 horas a partir del martes. O sea, el día de mañana no van a ir los estudiantes de ningún grado escolar a los centros educativos de forma presencial. De ser necesario, tomar todas las medidas correspondientes para poder implementar las clases virtuales, es lo que dicta la Secretaría de Educación. Asimismo, que en los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, Cotepeque y El Paraíso, que se encuentran en alerta amarilla, se instruye a los directores departamentales y municipales de educación a determinar en qué zonas se van a suspender las clases por 24 horas a partir de este día, únicamente en aquellos lugares donde resulte inviable el desarrollo de las actividades académicas. Esta medida responde a las condiciones atmosféricas inestables generadas por la influencia de una vaguada en superficie, según lo que ha dictado CENAOS. Así que ustedes al pendiente de sus hijos, por favor, tomar todas las medidas necesarias. La vida siempre va a ser lo primordial. Y siempre en este ámbito de noticias, varias familias también lo han perdido todo tras quedar sus casas hechas escombros, producto de las fuertes lluvias durante el fin de semana. Los habitantes de la colonia José Arturo Duarte, aquí en la capital, claman ayuda para tener nuevamente un techo digno donde vivir. Rostros de tristeza y desesperanza es lo que se ven en la colonia José Arturo Duarte de Tegucigalpa, después de que varias familias quedaran en la calle tras las fuertes lluvias que no pararon durante el fin de semana. Los deslizamientos de tierra y desbordamiento de la quebrada convirtieron en escombros lo que por tantos años construyeron con trabajo y sacrificio. Ayer para mí fue tristeza para mí ver mi casita en 22 años que se me fue con todo y la tierra, pero lo único que le doy gracias a Dios que mi hijo pude salvar, porque él era el que a dormir iba cuando yo lo levanté, y minutos que no sé, pues que las imágenes se me vienen a la mente. Solo ver que cuando se vinieron todo el derrumbe, se vino todo, cayó encima de la cama de mi hijo. Todo perdí, se me mojó todo. Aquí estoy esperando a ver pues quién me puede ayudar.
El llanto de quienes lo han perdido todo es sinónimo de impotencia y también de temor. Las últimas tormentas han dejado más de daños materiales, han arrancado la tranquilidad de estas familias que hoy se encuentran sin un techo y claman por ayuda. Me siento bien, me siento mal porque tanto de esfuerzo que hice y mire en qué quedé todo este esfuerzo que hice. Quedar sin casa, durmiendo en la calle, me va a un albergue, pero yo albergues no porque no es lo mismo estar uno en su choza o lo que más rescaté fue lo de la cocina. Eso no se me perdió nada. Y las camas, mire cómo están ahí dobladas todas, unas ya las botaron, unas ya las quemaron porque solo pude sacar 2 camas. Los muebles ahí están mojaditos y tal vez, no creo que sirvan. Ante esta tragedia en Tegucigalpa se han creado albergues improvisados. Sin embargo, no logran contener la angustia de quienes ahora dependen completamente de la ayuda humanitaria. Bueno, no ha venido el alcalde. Aquí no ha venido, pero sí, nosotros le pedimos, yo le pido de por favor que los ayude, porque somos pobres. Eso es lo más importante, que estamos con vida, aunque con nervios, pero ahí estamos. Sí, le pedimos de por favor que los ayuden, porque no tenemos recursos ni como que los ayude con una casita, pues, que es lo más importante. Las autoridades siguen en alerta, pero para muchos la emergencia ya no es solo climática, sino humana. Así como estas familias, otras miles han luchado contra los estragos que estas tormentas están dejando a su paso. Pero el llamado es claro. Pese a lo que cueste, obtener lo material no vale más que resguardar la vida y de las quienes ellos aman. Hacemos una pausa comercial, pero al volver le comentamos que ya son más de 50 dictámenes los que continúan sin aprobación por la falta de sesiones en el Congreso Nacional. Le contamos más al respecto. Continuamos con más Impacto BTV Estelaria. A propósito, las lluvias del fin de semana también provocaron múltiples emergencias en diferentes partes del país. Comunidades incomunicadas, calles convertidas en ríos y advertencias por el aumento del caudal de los ríos Ulúa y también Chamelecón. Es lo que mantiene en alerta a las autoridades. Durante el fin de semana, las intensas lluvias dejaron severas afectaciones en distintas zonas del país, provocando desbordamientos, daños en carreteras e incomunicaciones en varias comunidades. Pobladores del municipio de San Buenaventura quedaron incomunicados debido al desbordamiento de varios ríos. En el departamento de Yoro, las fuertes precipitaciones también causaron que los ríos y quebradas se salieran de su cauce, afectando a comunidades enteras. Las autoridades hicieron un llamado a la población a no arriesgar sus vidas y mantenerse en zonas seguras. Mientras tanto, en el departamento de El Paraíso, al menos 7 comunidades del municipio de Agua Fría quedaron aisladas tras el colapso de un puente que conecta con la carretera principal. Los habitantes denuncian que deben cruzar el río de manera peligrosa, mientras que equipos de emergencia evalúan los daños para iniciar las reparaciones. En el Valle de Sula, el caudal de los ríos Ulúa y Chamelecón mantienen alerta a todos los sectores aledaños. En la estación de Chinda, el nivel del río Ulúa superó los 4 metros, por lo que piden evitar cualquier actividad cerca de las riberas. En Tegucigalpa, las precipitaciones convirtieron las calles en verdaderos ríos, afectando sectores como el centro de la capital, la colonia 21 de octubre y el country, entre otras, donde el agua cubrió por completo las vías e ingresó a varias viviendas.
En la colonia Villa Santa Margarita, una mujer con discapacidad perdió su vivienda, luego de que el agua ingresara y destruyera todas sus pertenencias. Pero también fue bastante criticada la imprudencia de muchos conductores que se atrevían a cruzar sus vehículos en lugar de buscar un espacio seguro o esperar que el caudal del agua bajara. El cubulero Alianza Valle. En esta comunidad del sur de Honduras, la palabra inundaciones se ha convertido en sinónimo de miedo. Cada año cuando el río Huascorán se desborda, los pobladores ven cómo el agua invade sus viviendas, arrastra cultivos y obliga a decenas de familias a evacuar en busca de un refugio seguro. La falta de coordinación entre autoridades locales y nacionales prolonga el sufrimiento de comunidades donde cada temporal deja pérdidas económicas y emocionales, difíciles de recuperar para que miles de víctimas de estas tragedias producto de los desastres naturales. Fuertes daños ocasionados por las lluvias en diferentes puntos del país. La Comisión Permanente de Contingencias Copeco también ya tiene, por supuesto, algún recuento de daños durante todos estos días. Vea usted cómo ha ascendido ya la cantidad de muertos en el país. Son 12 los que se registran este lunes. Rescatadas 33 personas, además de las afectadas 10.842, damnificados 2.001, evacuados 347, viviendas dañadas también 1.759, viviendas destruidas son 70 hasta este momento y las comunidades incomunicadas ascienden a 66. Las cifras se siguen, por supuesto, elevando durante estas últimas lluvias que han sido cada vez más fuertes y Copeco ya está realizando todo el recuento de cada uno de estos daños, llamando también a la población a tomar todas las medidas de precaución necesarias para evitar hechos más lamentables. Y a propósito también de estas fuertes lluvias que han ocurrido en Tegucigalpa y también en Comayagüela, ha permitido que las represas La Concepción y también los Laureles alcancen su nivel máximo de almacenamiento, garantizando el suministro de agua potable para los habitantes del Distrito Central durante los próximos meses, según lo dijeron las autoridades. Además que la represa Concepción llegó a su capacidad total de 32 millones de metros cúbicos, lo que aseguran el abastecimiento del vital líquido para toda la temporada de verano. Así lo han informado las mismas autoridades, quienes aseguraron también que estas lluvias han favorecido a las cuencas hidrográficas y atribuyen este resultado a la recuperación de los embalses, aunque advirtieron también que el reto ahora es poder conservar las fuentes de agua y prevenir la contaminación. Bueno, por un lado, bien las lluvias nos garantiza que el verano habrá mayor abastecimiento del vital líquido. Sin embargo, ahora mismo, por supuesto que el tema es otro y ustedes lo están viendo en cada uno de los reportes que nosotros les hemos mostrado. Son muchos los daños que han ocurrido en diferentes puntos del país. La zona sur, por supuesto, bastante afectada, el valle también. Estamos viendo la parte norte, el centro. Por supuesto, nosotros aquí en Tegucigalpa y Comayagüela cada vez hemos visto cómo se han inundado las calles, y esto ha sido algo que nos ha llamado bastante la atención porque no se había visto incluso años anteriores que las calles se convirtieran prácticamente en un río. Y si nos ponemos nosotros a analizar, eran muchas colonias que durante este fin de semana nos reportaban inundaciones. Lamentablemente, ¿qué es lo que estará pasando? Todavía pues no sabemos. Será parte de la misma infraestructura, será por supuesto también la falta de un mecanismo de prevención para poder atender a todas estas situaciones que se van a presentar durante la lluvia, pero que deben ser atacadas desde antes, no cuando ya el problema esté. Eso lo vamos a estar nosotros viendo con las autoridades, por supuesto, de la alcaldía el día de mañana. Antes, la compañera Berenice Amaya ya se encuentra con las autoridades de Copeco. Berenice, ¿se mantienen o han cambiado las alertas hasta este momento? ¿Qué dicen las autoridades? ¿El pronóstico cómo estará con el tema de las lluvias? Buenas noches con usted.
Bueno, pero precisamente vamos a estar con Berenice en unos momentos, quien ya nos tiene el reporte de las autoridades de Copeco. Importante saber, por supuesto, cómo va a estar, sobre todo en las zonas donde ha sido mayormente afectadas con estas lluvias y donde ha generado esta gran afectación. Berenice, estamos con usted nuevamente. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada Janet Flores. En efecto, tal y como usted lo manifiesta, en estos momentos me encuentro ubicada desde Copeco para que nos amplíen información porque se han extendido las alertas, la roja principalmente, en qué departamentos y a qué se debe esto. Muy buenas, amables televidentes de BTV, es un placer saludarles. Bueno, vamos a decirles que la situación, verdad que tenemos estas condiciones de lluvia y chubasco con actividad eléctrica, se debe a que tenemos lo que es una vaguada en superficie, esto es motivada por un disturbio tropical que tenemos en el sector del Océano Pacífico, así como también una baja presión muy cerca del Caribe hondureño. Estaríamos hablando muy cerca del departamento de, gracias a Dios, pues esto nos está formando esta vaguada, y en la cual pues estamos siendo afectados tanto el occidente, el centro, el sur y la parte oriental con lluvias de chubasco moderadas fuertes con actividad eléctrica. Esto el día de hoy y el día de mañana. Siempre se mantienen las alertas en los departamentos tanto de Intibucá, así como el Empira, el sector de Francisco Morazán, ¿verdad? Y La Paz, debido a que estas lluvias continuarán. ¿Hasta cuándo estarán estas alertas en estos diferentes departamentos del país? Bueno, esa situación pues tendremos el día de mañana con condiciones muy similares, incluso el sector de Tegucigalpa pues va a aumentar en cuanto a la situación de los acumulados de lluvia, así que hay que estar prestos y alertas. El día de miércoles pues sí se mira una disminución muy notable en cuanto a las cantidades de lluvia, ¿verdad? Más que todo sería para el sector suroccidente y sur, pero nuevamente ya estamos estas lluvias fuertes el día jueves, incluso el viernes son más fuertes debido a que ingresa una onda tropical y a esto se une también esa vaguada en superficie. En cuanto al tema de los huracanes, ¿qué se espera? Y ya para finalizar, las recomendaciones a la población hondureña, tomando en cuenta que son varias muertes las que se registran hasta los momentos. Bueno, hasta el momento la situación de los huracanes, pues tenemos uno que está pues por el Caribe, estamos hablando de las Antillas Mayores, ¿verdad? Pero eso no significa ningún peligro para el país, debido a que va para el Atlántico Norte. La situación única que tenemos al momento solo es esa onda tropical que estaría llegando el viernes, y las recomendaciones pues siempre mantener muy aseado tanto cunetas como los tragantes, de igual manera aquellas personas que viven muy cerca de los ríos, riachuelos o quebradas, pues mantenerse alerta debido a que estas lluvias pues están subiendo los niveles de los ríos y hay que tener mucho cuidado, y sobre todo pues si situaciones en la que no puede realizar personas, para mantener la seguridad de los niños hay que mantenerse en las casas. Incluso pues las situaciones en cuanto a las escuelas y los de diferentes colegios privados y públicos pues han suspendido sus labores debido a esta situación. Muchas gracias por esta importante información desde Copeco, y es importante que la población hondureña pues tome todas las medidas de prevención. Pero nosotros con este informe vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Una misión de observación electoral de la Unión Europea se reunió con los consejeros del Consejo Nacional Electoral para poder participar como veedores de los comicios generales y poder realizar una evaluación amplia. Situación en la cual también las consejeras aprovecharon para poder lanzar la advertencia del peligro que corren al culminar este proceso por parte del partido en el poder si no logran quedar victoriosos. A tan solo 48 días del proceso electoral, la atención internacional comienza a centrarse en Honduras. Una misión de observación electoral de la Unión Europea se reunió con los consejeros del Consejo Nacional Electoral para conocer los desafíos del proceso democrático en el país. La declaración pública sobre el proceso electoral tendrá lugar 2 días después de las elecciones en una conferencia de prensa, donde tenemos una declaración preliminar con todos tanto la parte del día electoral como del ambiente preelectoral. Y después, 2 meses después, hay un plazo a cumplir según el reglamento de la observación electoral. También vamos a presentar un informe final y ahí sí con todos los detalles de todo el trabajo que hemos hecho en Honduras. La consejera del CNE, Cosette López, aprovechó el encuentro
y manifestó su preocupación por las tensiones políticas previas a los comicios y advirtió que el oficialismo podría no aceptar los resultados si no le resultan favorables y generar así una crisis mayor a la que ya se ha vivido en el país. Es parte de las cosas que yo les expliqué. Es importante mantener de cerca esta observación porque la aplicación de las leyes a veces se vuelve arbitraria y de hecho quienes queremos aplicar las leyes somos atacados y judicializados por hacerlo. Es decir, el mundo al revés, y yo sí lo externé con bastante preocupación. Les dije con bastante sinceridad que creo que la consejera Hall y yo corremos peligro de que si uno de nuestros partidos gana, nos judicialice el partido de gobierno, porque así lo podría yo esperar del consejero Ochoa, es una realidad, y el pueblo hondureño lo tiene que saber. Que al no ganar el partido de gobierno puede haber una crisis y yo sí lo externé y me parece que es una de las cosas que se tienen que observar de cerca y con seriedad. Aquí estamos con valentía y con estoicismo, pero es una realidad que puede ocurrir. Si frente a un asunto del TREP paralizaron un mes las elecciones, el proceso de preparación, el día de las elecciones puede ser bastante convulso. Mientras tanto, representantes de la sociedad civil anunciaron que solicitarán una reunión con la misión europea para dialogar y exponer la situación en el país previo a las elecciones generales. 4 organizaciones internacionales que fueron invitadas, una la Unión Europea, la OEA, el Centro Carter y la Unión Interamericana de Organizaciones Electorales. Nosotros vamos a provocar una reunión con ellos también para darles a conocer nuestra perspectiva de qué elementos son importantes de observar en este proceso electoral, porque este proceso electoral en particular no solo es de estar presente y viendo la parte de afuera, hay que tener cierto conocimiento de lo que debe observarse para dificultar el proceso de fraude y la cobertura que tiene que tener en todo el país. O sea que sí es importante esta reunión, que estén presentes. La reunión con ellos es importante. Alrededor de 100 observadores electorales de la Unión Europea estarán presentes en el país y distribuidos a nivel nacional en estas elecciones generales para participar como veedores y brindar un informe detallado. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral ha realizado ya el acto de recepción y apertura de la contratación denominada Servicio de Transporte Pesado para la distribución y retorno de las maletas electorales, kits tecnológicos y otros materiales electorales esenciales para las elecciones de este 2025. En esta ocasión únicamente participó como oferente la compañía aduanera naviera Unión Latin Cargo S.A., empresa que presentó su propuesta para el desarrollo del servicio logístico requerido en el marco de este proceso electoral. Y siempre en este ámbito de noticias, en manos del Tribunal de Justicia Electoral se encuentra la inscripción o no de Jorge Calix como candidato a diputado por Olancho. De acuerdo a analistas, el tiempo juega en contra del político porque la impresión de las papeletas no se puede detener por muchos días. Bueno, en principio hablar sobre la medida cautelar que en efecto la semana pasada emitió el Tribunal de Justicia Electoral de suspensión del acto reclamado, es decir, la suspensión de la no inscripción y la suspensión de la impresión de la papeleta del nivel electivo de diputados por Olancho. En estricto derecho, el Consejo Nacional Electoral debe acatar la orden del Tribunal de Justicia Electoral, ¿verdad? Y si no lo hacen, pues incurren en responsabilidad. No, hay que esperar qué resuelve básicamente el Tribunal de Justicia Electoral. El tema es que el tiempo corre en su contra, ¿no? Pero hasta que el Tribunal de Justicia pues se pronuncie, uno sabrá si participa o no. Bueno, y a propósito también la respuesta de Jorge Calix en torno a toda esta pregunta, si será inscrito o no por parte del Tribunal de Justicia Electoral, él como también candidato a diputado por Olancho, a través de sus redes sociales ha manifestado: el Ministerio Público, controlado por el Familión, está presionando al Tribunal de Justicia Electoral de Honduras. Si logran condicionar al Tribunal de Justicia Electoral y al Consejo Nacional Electoral, podrían intentar desconocer o manipular el resultado del 30 de noviembre. Esto es un ataque a la democracia. No lo permitamos, es lo que ha dicho, y adjunta también un documento por parte del Ministerio Público que va dirigido específicamente
a los magistrados Mario Alberto Flores Urrutia, Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, Mario Alexis Morazán y en general a todo el Tribunal de Justicia Electoral, donde por supuesto a raíz de esta situación están pidiendo una serie de documentos que son la copia certificada de esta convocatoria a sesión ordinaria jurisdiccional del Pleno de Magistrados, así como el audio y video también de esta sesión ordinaria, la copia de certificado también de los expedientes del Tribunal de Justicia Electoral, la copia certificada del acta levantada también por el secretario general del Tribunal y Justicia Electoral, abogado Marvin Gerardo Matamoros, de fecha 9 de octubre, y también la copia certificada del informe realizado por el secretario general del Tribunal de Justicia Electoral. Recordemos que ya había incluso manifestado el magistrado Mario Morazán que pues esto se había tomado tras no haber un quórum y que por supuesto no era lo que establecía la ley, el haber admitido este recurso del señor Jorge Calix para saber si iba o no en estas papeletas, por lo que se tomó la determinación que el Consejo Nacional Electoral detenga la impresión de las papeletas hasta que haya una resolución por parte del Tribunal de Justicia Electoral sobre si aceptarán o no esta inscripción, algo que el Consejo Nacional ha dicho que no se acepta, por supuesto, pero quedará, como bien lo dicen también los analistas, en manos del Tribunal de Justicia. Mientras tanto, 4 de los 5 candidatos a la alcaldía municipal del Distrito Central y también la plataforma ciudadana Defensores de Honduras firmaron un convenio democrático con el cual se pretende defender el voto y la democracia del país este próximo 30 de noviembre. Bueno, por supuesto, ha sido también un plan de lo cual ellos han estado hablando de que van a realizar si llegan a ser los próximos ediles del Distrito Central. Por supuesto, se ha manifestado también del Partido Nacional Democracia Cristiana, el Partido Liberal de Honduras y por supuesto también hemos visto que ha habido una manifestación por parte del candidato, que en este es el actual alcalde todavía, Jorge Aldana, y han surgido muchos cuestionamientos también de la labor que cada uno de ellos va a realizar, pero escuchemos a continuación lo que dijeron algunos de ellos. Esta convocatoria de hoy no es interpartidaria, porque aquí no hay alianzas de un partido con otro, no hay alianzas de un candidato a alcalde con otro tampoco. Aquí lo que hay es un respeto lanzado desde acá hacia los electores, que lleguen a votar por el presidente que quieran, por el candidato que a ellos les parezca mejor a alcalde o por el candidato a diputado que les parezca mejor, pero que se respete esa voluntad del pueblo hondureño. Obviamente desde acá tenemos que motivar a todo el pueblo de Honduras y particularmente a los capitalinos, que desde ya escojan al mejor para presidente. Y por eso nos tenemos que unir acá, los hondureños, porque tenemos que unirnos todos. Aquí lo que hicimos hoy, los 4 partidos políticos, fue justamente eso, unirnos como oposición democrática para defender Honduras, poniendo a un lado la bandera de partido, la candidatura, para defender lo más importante, que es la bandera de Honduras, su libertad y su democracia. Continuamos con más noticias y a partir de ese día entró en vigencia la nueva normativa cambiaria aprobada por el directorio del Banco Central de Honduras. Eso según dijeron las autoridades para poder mejorar la transparencia y también la simplificación de la operatividad en la adjudicación de las divisas. Esto, por supuesto, va a dinamizar la economía, claro está. Sin embargo, habrá que analizar, por supuesto, cada una de las propuestas también que tendrán que hacerse directamente sobre este tema. Veamos la siguiente información. Con el fin de lograr una mayor eficiencia mediante la reducción de tiempo y costo para los agentes cambiarios y económicos y fortaleciendo la consolidación de la subasta de divisas como instrumento de asignación de dólares, el Banco Central ha aprobado una nueva normativa, la cual es apoyada por el sector privado. Lo que hay es un cambio en un detalle que es muy importante, pero no es un cambio operativamente. Cuando llegan las demandas y se adjudica,
se va adjudicando conforme precio, el más alto primero y el más bajo por último. Eso se ha venido haciendo en la práctica, pero la reglamentación o el lineamiento no lo establecía claramente. Estaba ahí, pero no estaba claro. Ahora sí está claro. Si la demanda es mayor que la oferta la pone el Banco Central y la demanda son los demandantes de dólares. Entonces se va a ordenar la demanda y se va a adjudicar por precio del más alto al más bajo. Los expertos en banca y finanzas de la academia aseguran que la nueva normativa para la adjudicación de las divisas, aprobada por el Banco Central, tiene varios aspectos positivos. Yo veo dos específicamente. Uno, el hecho de que se reduzca la comisión que cobra el banco por el tema de la asignación de la divisa o de la venta de divisa, que se reduce de 0.07 a 0.05, ese es un primer beneficio. Y el otro, el tema de las tenencias, que las instituciones bancarias, casas de cambio, van a poder manejar un margen mayor de tenencia para atender esas demandas de recursos o montos menores a $10,000 sin necesidad de pasar al tema de la subasta de divisa. Y le agregaría un tercero, yo creo que esto viene a flexibilizar este mecanismo que ha sido fuertemente criticado por parte de la empresa privada. Por su parte, los empresarios son del criterio que la subasta de divisas ha dado resultados, por lo que se debería de mantener, ya que el país actualmente tiene un buen ingreso de dólares. Mire, ha dado función el sistema de subastas. Tenemos ahorita suficientes dólares. Cambiarlo ahorita yo creo que no sería lo apropiado. Sigamos las normas que ha mantenido el Banco Central junto con el Fondo Monetario Internacional, que hasta ahorita pues han dado un resultado bastante saludable para la economía del país. Con esta nueva normativa, el Banco Central adecúa el marco regulatorio cambiario respondiendo a la evolución de la subasta de divisas, que desde su reactivación en el 2023 viene adjudicando equitativamente las divisas que genera la economía a los agentes económicos. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón. Y por otra parte, desde la ciudad de San Pedro Sula, la presidenta Xiomara Castro inauguró oficialmente la 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café y del 70 Foro de Directores Ejecutivos, destacando el papel protagónico del país en el escenario cafetalero mundial. Durante su discurso, la mandataria subrayó que el café no es solo un producto, es cultura, identidad, trabajo y dignidad. Además, propuso una nueva visión de justicia cafetalera global. Y el futuro de millones de familias latinoamericanas y africanas que viven de esta noble siembra. Honduras es hoy líder en producción de café en Centroamérica, tercera en América Latina y octava en el mundo. En el 2024 lanzamos el Plan Nacional de Renovación del Parque Cafetalero, que en su primera etapa, a través del programa Agrobosque, 30 millones de plantas de café. En esta segunda etapa, estamos produciendo 115 millones de plantas de variedades resistentes y tolerantes al cambio climático. Cambiamos completamente de tema. Tras su vigencia hace más de 25 años, la ley contra la violencia doméstica urge de una nueva actualización, reclaman los grupos feministas, a la vez que desde el sector justicia reprochan debilidades en los juzgamientos con perspectiva de género y otros procesos más. La periodista Gabriela Plata nos amplía esta información. A diario, decenas de mujeres son víctimas de violencia doméstica en el país. Con un sistema débil y una desconfianza en los operadores de justicia, ellas se enfrentan múltiples barreras. Desde los grupos feministas y el sector justicia alertan, es necesario aplicar nuevas reformas a la ley que se adecúen a las nuevas realidades de estas agresiones.
Mujeres no estamos teniendo el acceso a la justicia por varias barreras que tenemos, entre ellos no se cumplen las medidas que imponen los jueces y sobre todo no hay un seguimiento concreto. Es por eso que tenemos las altas tasas de denuncia de violencia doméstica. Ahora se ha alterado mucho todo lo que son las denuncias de violencia sexual. Que todavía hay vacíos que a las mujeres nos afectan. Y lo que queremos desde las organizaciones de mujeres, el sistema operador de justicia, a través de esa justicia abierta, que trabajemos en pro y en defensa de los derechos humanos de nosotras las mujeres. Tras el lanzamiento del Observatorio de Justicia y Género, se reveló que más del 80% de las mujeres enfrentan barreras como falta de información sobre sus derechos y procesos de los cuales 131 son por actos de violencia doméstica y 75 por maltrato familiar. Actualizar la ley contra la violencia doméstica debió ser prioridad desde su vigencia en 1998. Honduras ha atravesado varios cambios que deben ser reforzados como medios tecnológicos en los procesos, la tipificación de este acto como un delito y a su vez con el refuerzo de los aspectos procesales que contempla la ley. Con imagen. Hasta aquí con las noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el día de mañana. Que tengan feliz noche.